Ok. Bueno, pues yo les voy a hablar del programa de conservación y recuperación de la guacamaya roja que desarrollamos en Natura. Y bueno, este es el título del proyecto. Este proyecto es uno de los proyectos emblemáticos de Natura y agarra como mucha más forma desde el año 2005, que es cuando se crea Natura de Costeros Mexicanos, pero desde antes Javier ya había estado trabajando en la zona con el interés también particular de proteger a la guacamaya. Entonces, durante los años 90 se acerca a un investigador que se llama Eduardo Íñigo y junto con él empiezan a hacer como las primeras investigaciones de cómo estaba la biología de la especie en la selva lacandona. Y el interés de Javier también nace porque él recuerda en sus primeros viajes en los que él venía a buscar mariposas, cómo las avionetas, nos cuenta que iban cargados de jaulas de guacamayas, ¿no? Entonces eso para él le causó mucho impacto, el ver tantas jaulas como llenas de estas aves y por eso el interés de tratar de entender qué impacto estaba teniendo ese saqueo, ¿no? Bueno, que en ese momento no era saqueo, porque no hay una veda de pericos ni control de la venta y consumo de citácidos hasta los años 90. Entonces, antes del año 94 había, pues no había una ley que prohibiera la venta de estas especies. Entonces, la guacamaya roja, pues es uno de los citácidos más grandes que viven más bien es el perico más grande que vive en este país, y este es el mapa de la distribución que tenía la guacamaya roja hace muchísimos años, no puedo decir cuántos, pero bueno, se distribuía desde el sur de Tamaulipas hasta, la especie se distribuía desde el sur de Tamaulipas hasta Cochabamba en Bolivia, y después con estudios genéticos se dan cuenta que hay dos subespecies, entonces los separan en Ara macao cyanoptera, que es la guacamaya centroamericana, y Ara macao macao, que es la guacamaya sudamericana. Son la misma especie, pero hay características genéticas y morfológicas que nos ayudan a identificarlas como dos subespecies. Siendo el sitio de transición, no se sabe bien, pero se cree que está entre Nicaragua y Costa Rica, ¿no? En donde hay el traslape de las dos subespecies. Y bueno, hablando de Ara macao cyanoptera, ella vivía o se distribuía más bien desde el sur de Tamaulipas hasta donde les digo, Nicaragua, y en México, bueno, pues llegaba hasta Chiapas, ¿no? No hay registros. Este es un mapa que hace la CONAMP de distribución potencial de la especie. Sin embargo, Javier y su hermano Roberto de la Maza han hecho como una búsqueda intensiva de registros históricos de la especie en colecciones, avistamientos y demás, y no han podido encontrar ningún rastro de reportes que marquen que sí había una población en estos estados, sobre todo Veracruz y Tamaulipas, ¿no? En color morado pueden ver cuál es la distribución real de la especie, y pues ya se acota prácticamente a la selva lacandona, ¿no? Donde estamos ahorita, a la reserva al Parque Nacional Laguna del Tigre en Guatemala, y al Parque Nacional Sierra Lacandón igual en Guatemala, y en Belice en la zona del Parque Nacional Chiquibul. Estos puntos morados forman parte de una metapoblación. ¿Saben lo que es una metapoblación? ¿No? Son una metapoblación de guacamayas, y cada una pues son las pequeñas poblaciones que están en estos tres países. Los puntos verdes son puntos que el mapa marcaba como sitios potenciales de distribución de la especie. Sin embargo, pues este lugar es sumamente seco, entonces ahí las guacamayas rojas no podrían prácticamente estar. Es la parte de Calakmul. Esto de acá debe de ser, yo creo que Chanquín. Esto nada más es un error. Y esta parte de acá, que es dentro de la selva, que probablemente también había guacamayas. Y otra zona muy importante es esta, que es el traslape más bien la unión de Chiapas, Oaxaca y Veracruz, en donde está la zona de los Chimalapas, la selva de los Chimalapas, en donde todavía queda una población relictual de unos 20 individuos, la cual encontramos hace algunos años. ¿Es metapoblación? ¿Qué es metapoblación, doctora? Es una población que está dividida territorialmente, que comparte individuos y se está moviendo como y esas son poblaciones abiertas, ¿no? Que están migrando todo el tiempo entre subpoblaciones, ¿se dice? Pues sí, o sea, se comparte genéticamente, o se están reproduciendo como a pesar de que están entre diferentes lugares, como se están moviendo individuos,
Gracias. Creo. Y bueno, algo que es importante que no esté en esta presentación, pero es hablar un poco como de la biología de la guacamaya roja. Ella es una especie que habita en los bosques tropicales, es como la especie emblemática de los bosques tropicales en América. Vive generalmente debajo de los 400 metros sobre el nivel del mar, muy asociada a las zonas inundables, cerca de los ríos, ¿no? Es en este sitio cercano a los ríos donde encuentra los árboles donde que comer y donde anidar. A ellas les gusta anidar en estos árboles emergentes como las ceibas, corozos o plumillos, que son como los plumillos al menos de rápido crecimiento, y en estas zonas inundables les permite como tener como mucha visibilidad al momento de anidar, ¿no? Entonces son las características que ellas buscan. Y bueno, sus áreas de forrajeo, ellas se alimentan de una gran cantidad de semillas, frutos, insectos, cortezas, hojas, brotes y rebrotes, y no solo son dispersoras de semillas, sino que también son depredadoras de semillas, ¿no? Y frutos. A ellas les llaman también a los jardineros del bosque. Muchas veces a los pericos nadie los toma en serio, como todo el tiempo nos preguntamos, bueno, ¿cuál es la función ecológica de los loros? Y bueno, es esa, ¿no? Ellas sí tienen una gran... tienen mucho que ver en la composición de los bosques, del crecimiento de las ramas. Si las ven, los comportamientos que tienen las guacamayas que están alrededor, pues están jugando todo el tiempo y destruyen, y eso permite podar a los árboles, ¿no? Depreda las semillas, y eso no permite tampoco que haya como bosques solo de ceibas o solo de plumillos, que es algo que pasa mucho, por ejemplo, en sitios como los Tuxtlas, en donde estos animales han desaparecido, y de repente pues tienes pues, todo muy homogéneo de una sola especie o de muchas especies que no gobiernan. No digo que sean los únicos, pero sí ayudan a esa parte del control de semillas. ¿Cuál ha sido una de las grandes amenazas que ha tenido la guacamaya? Bueno, pues como vieron, su distribución era sumamente amplia, pero bueno, al ser uno de los citácidos más amenazados, la principal causa ha sido la desaparición de más del 80% de su hábitat, no solo en México, sino en todo su rango de distribución. Y en los últimos, yo diría, 40 años, 30 años, el saqueo de sus pichones para la venta en el mercado ilegal, para el abastecimiento del mercado de mascotas, ¿no? Y este es un problema que se repite no solo en nuestro país, sino en toda la distribución de la subespecie y bueno, también de la especie. Y para mitigar eso, Natura Mexicana, como parte de su programa de conservación, desarrolla e implementa el programa de conservación y recuperación de la guacamaya roja para asegurar la sobrevivencia de esta población, que como ya les dije más bien es la última que queda en nuestro país, ¿no? Y es la única que se conecta todavía con estas subpoblaciones en Guatemala y Belice. Y bueno, es una estrategia integral que tiene como objetivo primero conocer la biología de la especie y su dinámica poblacional, ¿no? Cómo anda por aquí y por allá, contrarrestar la pérdida de individuos a causa del tráfico y revertir el daño mediante el manejo de estos individuos para recuperar a la especie, ¿no? Y por supuesto todo lo que estamos haciendo juntos de tratar de involucrar a la población en el proceso de conservación, porque pues si no estás frito. Les voy a presentar un poco de la historia y de los resultados que hemos tenido. Como les decía, en los años 90, Íñigo dijo, ¿sabes qué? Hay 250 parejas reproductoras en la selva lacandona. Entonces todo el mundo dijo, oye, ¿cuántas guacamayas hay en la selva lacandona? ¿Alguien puede decir a partir de esto cuántas guacamayas hay en la selva? Alrededor de 500. ¿Alrededor de 500 guacamayas en la selva? Bueno, no, porque son reproductoras. Entonces, unas 1000 quizá. ¿por qué? Considerando las que son muy juveniles o ya que están seniles. ¿Y cómo llegaste a 1000? No sé, mitades. ¿Alguien más? ¿Por qué 1000? ¿Por qué 500? ¿Por qué 250? Pues no son totalmente monógamas, entonces a lo mejor pueden cambiar de pareja. Pueden, sí. Y sí pasa todo eso, ¿no? O sea, este número de 250 parejas reproductoras, Íñigo lo saca haciendo muestreos desde el nacimiento de el nacimiento de la Cantún, que está entre el río Ixcán y Jatate, acá río arriba. Ahí nace la Cantún y él comenzó a hacer recorridos a través del río hasta llegar
bueno, casi se echó toda una parte también del río Usumacinta, ¿no? Entonces él muestraba hasta Boca Lacantún, digamos Boca Lacantún, y iba contando las parejas que iba viendo. Entonces sí, como dice Vic, 250 parejas no significa 500 individuos porque dice reproductoras. Y a través de los estudios de loros que se han hecho, se cree que solo el 25% de la población es reproductora, ¿no? Porque pues hay viejos, hay jóvenes, pues otros cambian de pareja y hay unos que ni pareja tienen, ¿no? Entonces eso nos lleva a otro número, que probablemente sería algo así como 5,000, algo así. A ver, ¿25%? Ajá, No, sería el 2000. 2,000. ¿Puedes señalarlo el proyecto del río? Sí, es que es diferente, ¿no? Pero, no, sí, aquí tengo todo el río. Pero lo que hizo Íñigo fue iniciar un poquito, bueno, le falta un cacho, digamos que por acá. Y él hacía, no, sí, es estos recorridos hasta acá, hasta Boca Lacantún, que está, hasta Boca, sí, Boca Lacantún, que está hasta acá. Entonces él hacía todo ese recorrido. Eran los años 90. El ecosistema era totalmente diferente a como lo estamos viendo ahora del lado del Marqués. Había mucho más árboles. Y la visibilidad también era diferente. Entonces, pues sí, más o menos eso nos dirían esos números. Pero la realidad es que es bien difícil el conocer la abundancia de los loros y guacamayas, ¿no? Luego podríamos hablar de esas metodologías que se utilizan, pero esto pues no sé si es un número confiable por el tipo de muestreo que él hizo, pero es lo que hay, es lo único que hay publicado y lo que hay son 250 parejas. Entonces si alguien pregunta cuántas guacamayas hay en la Lacandona, hay 250 parejas. ¿Qué significa? ¿Quién sabe? Pero bueno, hasta que no publiquemos. Y lo que nosotros estamos haciendo fue modificamos un poco esa metodología y recorremos mensualmente, no el mismo río, bueno, no la misma longitud del río, nosotros recorremos desde el nacimiento del río Lacantún, que es aquí en el Ixcán, hasta el poblado de Quiringuicharo. Esos son más o menos 120 kilómetros de río, los cuales dividimos en 4 transectos de 24 kilómetros y en medio dejamos un gap de otros 24 kilómetros para evitar reconteos. En esa metodología lo que hacemos es una búsqueda de guacamayas que veamos pasando y hacemos conteos. Y bueno, lo que estamos viendo allá es la gráfica de avistamientos por transecto. Y podemos ver que esta parte de aquí abajo, bueno, los colores corresponden a los transectos, ¿no? Entonces si ven este rojito, que es el de Quiringuicharo, es el que más guacamayas tiene y tiene casi el 50% de los avistamientos están aquí. Río abajo. ¿Alguien se le ocurre por qué estemos viendo casi la mitad de todas las guacamayas que vemos aquí? Si nosotros estamos liberando acá. ¿Por qué vemos tantas aquí? ¿Por la presencia de los ríos? Por la presencia de los ríos, ajá. Por la comida. Por la comida, sí. Probablemente debido a las características geográficas, muy probablemente es súper inundable y además pues es una trampa ecológica con todo lo que se siembra ahí porque está muy deforestado. Buen punto lo de la trampa ecológica. No necesariamente, ¿no? Para las guacamayas. No necesariamente, pero O sea, para otras especies que son peores que las guacamayas. pero todos tienen razón, ¿no? O sea, sí, las condiciones geográficas hacen de esta zona una zona súper inundable. Entonces todas estas tierras de acá, el río es un río meándrico, ¿no? Por eso va dando tantas vueltas. Y en esta parte de acá es súper inundable, ¿no? Entonces, pues sí, están las condiciones y la comida que a ellas les encanta. Es por eso que aquí hay una gran cantidad de avistamientos de guacamayas. Y bueno, es importante decir que esto pareciera trivial y si lo hiciéramos una vez al mes, pues no tendríamos probablemente esos datos, pero la repetición del muestreo por 10 años, o ¿cuántos son? 2000. No. Empezamos este muestreo en el 2013, 10 años. Desde el 2013, entonces eso ya te empieza a dar un mejor entendimiento de lo que está pasando, ¿no? Y esta que es mi gráfica favorita, habla de cómo se está comportando la población en la selva lacandona, ¿no? La de la dinámica poblacional. Y bueno, está totalmente ligada, como ya dijeron, a factores como la alimentación, ¿no? Y a la fenología de las plantas.
Entonces esta fenología nos está ayudando también a ver cómo se está comportando la población. Entonces en las barras azules van a encontrar la precipitación a lo largo del tiempo en la selva. Obviamente esto no es un año, estos son 10 años de datos vaciados en una gráfica. Entonces ustedes pueden mostrar toda su vida y van a tener solo esto. Obviamente no tenemos todos los eneros, ni todos los febreros, ni todos los marzos, porque siempre pasa algo, ¿no? Ay, no, ya se enfermó el observador. Ay, no, me quedé sin GPS. No tienes obviamente todos los meses, pero bueno, los biólogos, para los que no son biólogos, tenemos que trabajar con los datos que tenemos y a partir de eso entregar resultados. Y esto es como un queso, ¿no? El ejemplo del queso es cool porque esos quesos que dejan añejar así, pues tienen hoyos, ¿cierto? Pero no porque tengan hoyos saben mal. O dejan de ser queso. O dejan de ser quesos. Entonces, estos muestreos, a pesar de que hay hoyos de información, el repetirlos año con año, con año, con año, te empieza a dar una frecuencia. Y esa frecuencia es la que nos ayuda a construir esta gráfica que les voy a explicar. Y es súper cool porque, como les decía, la precipitación está siendo un factor importante en la biología reproductiva de la especie que logramos descifrar, ¿no? Entonces, en color rojo decidimos dividir a la biología reproductiva en 3 etapas, que sería la etapa reproductiva, la etapa de anidación, más bien la de anidación, la reproductiva y en donde vuelan los pichones. Ellos empiezan a reproducir en el mes de noviembre y si pueden ver, ¿qué pasa con las lluvias? Empiezan a disminuir. Y en este momento las parejas empiezan a buscar hoyos para anidar. O sea, oquedades en los árboles, ¿no? Ellos no construyen esos hoyos, ellos los trabajan, que son hoyos de otras especies. Se cayó una rama, llegó un pajarito, hizo un hoyito, y luego llegó un tucán y lo hizo más grande. Entonces la guacamaya dijo, ahí quepo. Y ¡pum! Lo trabajó hasta que ya lo construía como su nido. Estos nidos, ellas los protegen en sitios donde hay una población chida, los protegen todo el año. Porque si no lo protegen durante algún momento llega otras guacamayas y se las roban, les quitan el sitio de anidación. Entonces, si pueden ver, cuando empiezan a disminuir las lluvias, pues ellas empiezan a buscar pareja y sitios donde anidar, ¿no? Y entonces esto empieza a aumentar. En diciembre siguen buscando, en enero siguen buscando, en febrero siguen buscando, y ya cuando casi no hay lluvias empiezan a anidar. Ellas empiezan a anidar durante los meses de marzo y terminan más o menos entre junio y julio, aunque hay siempre parejas que dicen, yo todavía aguanto un ratito más, y terminan a veces hasta septiembre, ¿no? Los últimos pichones. Y después tenemos la fase de volantones, que sería cuando los pichones abandonan los nidos, ¿no? Y eso tiene totalmente que ver cuando empiezan las lluvias otra vez. Entonces cuando empieza a llover nos vamos a inundar. Bueno, no piensan eso, pero empieza a llover y eso también influye obviamente en la composición del bosque y en las semillas que hay y permite que los pichones salgan a volar porque obviamente va a haber un montón de recursos afuera para que ellos puedan comer. Y eso está súper cool porque además pues nos ayuda a entender cómo se están moviendo a través del tiempo, ¿no? Y a través del espacio y el tiempo. Y ¿no ven algo raro? O sea, ¿por qué aquí hay ese pico? Estos son guacamayas, ¿no? Entonces de repente aquí vemos poquitas, aquí ¡pum! Dejamos de ver guacamayas. ¿Por qué dejamos de ver guacamayas? Muy bien, porque están en los nidos, ¿no? Entonces durante estos meses ves muy poquitas guacamayas porque ellas se separan en parejas, ¿no? Ya dijimos que se separan en parejas. Después esas parejas, uno de esos está en el nido y pues ves menos, ¿no? Ya ves la mitad, entonces están en sus niditos, no sé qué. Y de repente vuelan y ¡pum! O sea, ni siquiera es lo que viste en parejas. ¿Por qué hay tantas? Si les estoy diciendo si hay tráfico, si se las están robando, ¿por qué hay tantas? O sea, ¿por qué tengo casi el doble de lo que tenía anidando o reproduciéndose? ¿Hay al menos un individuo por pareja? Hay al menos un individuo por pareja, sí. Pues sí, porque son parejas. O sea, esperarías ver lo mismo acá. O sea, ya cuando volaron dirías, bueno, pues tuvieron un pichoncito, ¿no? Órale, creció por aquí. Pero esto es un crecimiento casi... ¿Cuántos hay aquí? 100. Y aquí hay casi 50. ¿Por qué se eleva tanto esto? ¿Esto está considerando las intervenciones que realiza la organización? No. Ya les dio un tip hace ratito.
Pues por las condiciones del ambiente, que hay más recursos y salen, ¿no? ¿Pero salen de dónde? Si yo la estoy viendo acá. Se juntan poblaciones. Se juntan poblaciones, exacto. No entendíamos nada pasando, por qué de repente estos datos se elevaban tanto, y tiene totalmente que ver cuando acaba la temporada de anidación en Guatemala y en Belice. ¿Sí? ¿Es una migración? Entonces acaba la migración y ellas regresan a la lacandona cuando hay más recursos, y entonces se unen en estos grupos tan grandes que forman de hasta 100 individuos, y ya donde andan cotorreando como guacamayas. Y forman estos grandes grupos, y por eso tenemos este pico aquí, ¿no? Porque yo le estoy diciendo, no, pues todo lo que se reproduce, ¿no? O sea, todo lo que nace se lo roban. Entonces, yo esperaría, si fuera una población que no migra, pues que esto se mantuviera así, o creciera súper poquito, porque todo lo más se lo roban, o sea, los pichones, ¿no? Amarillo significa pichones. Y sí, es porque en Guatemala hay menos robo, ¿no? Y en Belice probablemente también. Y son las que sí se logran reproducir, las que no se lograron robar, más las que llegan de Guatemala, y crece con esto. Y estos datos no me los inventé yo, después los comparamos con unos collares que estuvieron poniendo los colegas de Guatemala, y coincide totalmente con la migración. Y está súper cool entender que esto ayuda a tomar decisiones de conservación, ¿no? Porque de nada sirve que aquí estemos, ay, tu pichoncito, y protegiendo el árbol y hablando con los niños, si en Guatemala va a haber bajando a todas las guacamayas, ¿no? No tendría ningún sentido el estar haciendo el esfuerzo solo desde un país. Y bueno, estos datos no solo los obtenemos nosotros, hemos capacitado gente en diferentes comunidades, no muchos, porque son especializados en guacamayas, son creo que, ¿cuántos? ¿7? Monitores comunitarios especializados en la búsqueda de guacamaya roja, en las técnicas que nosotros estamos ejecutando. Ay, Dios mío. Y bueno, otra cosa que tiene el programa es que hacemos este monitoreo de las áreas de anidación. Anteriormente eso es lo que un biólogo feliz esperaría hacer: perseguir guacamayas, encontrar un nido, decir, mira, qué bonitas, se están produciendo, subir, ver que había unos huevitos, y bueno, ahorita les voy a explicar esa parte. Entonces nosotros hemos localizado y caracterizado 90 nidos de guacamaya roja en la lacandona. Ese es el mayor número de nidos que se ha encontrado en toda la selva maya. La selva maya comprende México, Guatemala y Belice. Es el mayor número de nidos para la especie. Obviamente no es ni el 100%, yo creo que debe ser como el... ¿Quién sabe cuántos? La verdad es que ahí habría que echar otra estadística para ver qué porcentaje de nidos no estamos viendo. Y bueno, hemos encontrado alrededor de 15 especies donde las guacamayas anidan, ¿no? Bueno, como les decía, esto es lo que un biólogo esperaría encontrar, ¿no? Da su nido, ve sus guacamayas, sube y pues ves unos huevitos, luego regresas y pues ahí nació solo un pichón de esos dos, lo que hablábamos hace rato. Y después de 90 días el pichón crece y abandona el nido junto con los padres, con los que generalmente pasa un año, hay otros que pasan un poquito más, ¿no? Pero bueno, están muy, muy apegados a los padres. Esto sería lo que uno querría encontrar. Con toda esta información de la biología reproductiva y toda esta información que les he dicho que hemos logrado descifrar, Paulina nos ayuda a hacer estas infografías que hacen en toda la Facultad de Ciencias, al parecer, yo me acabo de enterar, pero que explica muy bien todo lo que les dije de manera resumida. Tiene mucho texto, pero es todo lo que les he dicho viene vertido en esta infografía. Ahora les voy a hablar un poco ya que entendimos la biología reproductiva y cómo funciona. Si se acuerdan, era nuestra línea 1, ¿no? De conocer la biología. Después tenemos la gran amenaza del tráfico. Entonces, el saqueo ilegal de pichones ha sido una de las grandes amenazas para abastecer el mercado ilegal. Y bueno, esto impide el reclutamiento de nuevos individuos, hace que la población envejezca mucho más rápido, ¿no? Las guacamayas pueden vivir hasta 80 años, probablemente en vida libre hasta unos 50, y se reproducen más o menos como hasta los 30, o sea, su etapa reproductiva acabaría como hasta los 30 años. Eso significa que tienen un gap desde los 5 hasta los 30 años bastante amplio para estarse reproduciendo. Y bueno, podrías tener ahorita una población muy, muy vieja, ¿no? A través de varios testimonios que hemos logrado obtener de todo el trabajo que hemos hecho a lo largo del año, calculamos que se pierden entre 60 y 80 pichones anualmente.
que como les decía hace rato, el beneficio económico oscila entre los 2.500 y 10,000 pesos por individuo. Y para ello, pues para contrarrestar esto, Natura ejecuta el plan de rescate de la guacamaya roja, el cual consiste en lo mismo que hacíamos antes, de ir a los nidos, subir a los nidos, checar cómo están los nidos. Ahí estamos, ¿no? Subiendo a los nidos y bueno, viendo cuál es el estado de estos nidos, ¿no? A veces encontramos huevos, 28 días después esperar a regresar y encontrar los pichones, y así a lo largo del tiempo. En cada uno de los nidos que visitamos hacemos un análisis de riesgo, ¿no? Y este análisis lo tuvimos que hacer con base en lo que empezamos a ver. Nosotros llegábamos al principio a nuestros nidos y subíamos, encontrábamos huevos, regresábamos 28 días después, subíamos y ya no había nada, ¿no? Entonces decíamos, no, pues se los comió algo. Pero pues el algo no deja escaleras, el algo no deja cuerdas, resorteras, latas de cerveza, no usa machetes. Entonces todos esos indicios pues nos levantaron una alerta y empezamos a proteger estos nidos. Comenzamos tratando de protegerlos de manera física, o sea, pusimos contenciones, pusimos cercos, púas, ¿sí? Alrededor de los árboles, pues la gente los cortaba, ¿no? Y se subían, ¿no? Después pusimos cámaras y la gente pues se robaba las cámaras y a las guacamayas. Después pues pusimos también gente, ¿no? Local a estar ahí cuidando sus nidos, porque estos nidos, es importante decir que muchos de ellos están en las parcelas ejidales y pues los saqueadores amenazaban a las familias de estas personas para llevarse a los pichones. Entonces, esto que les cuento es para que tengan un contexto de la voracidad que tiene el tráfico y de la demanda tan grande que hay por obtener esta especie, ¿no? Entonces nosotros en los nidos tuvimos que hacer un análisis de riesgo de cada uno de ellos y decir, bueno, si está en riesgo alto, pues me tengo que llevar a los pichones, porque no hay otra forma en lo que esos pichones puedan mantenerse en la selva y seguir con una vigilancia constante. Y eso lo decidimos con base en qué tan cerca está un camino, que si tiene un historial de robo, o sea, si el dueño nos dice, no, ¿sabes qué, Rodrigo? A mí cada año me roban, o sea, no hay forma en la que yo los pueda cuidar, se los roban. Que encontramos como el otro, ¿no? Escaleras, plomos, cervezas, todos esos indicios nos llevan a tomar la decisión de que los pichones se tienen que rescatar. Y los nidos de riesgo bajo, esos nidos se hace lo que todo el mundo quiere hacer, de ir y monitorear, contar y ser felices. Y bueno, también en los de riesgo bajo a veces se hace un rescate parcial de la nidada, porque como hablábamos hace rato, pues no van a poder mantener 5 pichones, quedamos que 1.6. Entonces, varios investigadores hicieron esto de la supervivencia por nidadas y se dieron cuenta que pues sí convenía bastante sacar al tercer, cuarto y quinto pichón para aumentar los números, ¿no? Entonces, en estos casos, en donde encontramos más pichones de los que una pareja puede manejar, nos los llevamos también para que ellas críen 2 y nosotros el otro, nosotros. Estos pichones anteriormente eran rescatados cuando ya estaban emplumados, ¿no? Al principio cuando empezó el proyecto. Pero conforme el proyecto iba avanzando y ha tenido colaboración con diferentes veterinarios, otros investigadores, otros programas de manejo, hemos profesionalizado el protocolo y los rescatamos desde el día 1, ¿no? De nacidos, porque sabemos que entre más esperemos, pues más, o sea, es un día menos, un día más en el que pudieron haber sido saqueados. Entonces, entre más chiquitos, como los encontremos, nos los llevamos. Y bueno, Natura ha desarrollado este programa de manejo. Es un programa especializado en el cual se controla la temperatura, alimento y y la salud de los individuos. Y bueno, tenemos una supervivencia del 93%, ¿no? Todos los pichones que llegan se les hace como un análisis clínico de cómo están, cómo andan, quiénes son. Y bueno, diariamente se lleva un control de su peso y dieta para ver que estén chidos. ¿Lo de antes eran marionetas? ¿No? ¿No? ¿Cuáles? Los ¿Esos? de hecho. ¿Estos? No, después. ¿Esos? Sí. No usamos marionetas ni pichones. La verdad es que no lo necesitan tanto porque no hay tanto
tanta variación entre el manejador, entonces los manejadores casi siempre somos las mismas personas, tratando de evitar que haya como mucha como convivencia, ¿no? Y también el protocolo de manejo es muy estricto, entonces la gente que alimenta, solo alimenta. O sea, no está ahí de, Sofía, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue hoy? Oye, Vic, ¿qué tal tu día? Bla, 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 ponte una música. No. Es un protocolo en el que entra a alimentar y nada más. No hay como, hola, pollito, no. Entonces, todos esos protocolos se fueron afinando con el tiempo para evitar improntas o conductas que no quisiéramos tener. Bueno, esto lo olvidé decir y es sumamente importante, es que la estación Chajul es una UMA, una unidad de manejo de la vida silvestre, ha cambiado como 10 veces de nombre, ya ni sé cuál es el correcto, y especializada en guacamaya, ¿no? Y entonces estos individuos son rescatados porque los dueños de las parcelas nos dicen, no puedo protegerlos, entonces así es como estos individuos llegan. Y como parte del protocolo de la UMA, todos los individuos tienen que ser marcados. Entonces a todos se les pone un anillo de acero y un chip subcutáneo para saber quiénes son. A través del tiempo desarrollamos una dieta especializada, la cual se les da hasta los, voy a decir, 100 días, 120 días, la cual, y bueno, estos individuos son analizados sus estados de salud para saber que están bien, ¿no? Y todo ha salido bien. Ahí está Raulín y Sebas original dándole de comer. El otro Sebas. Bueno, también estamos, todavía no va muy bien esto, pero hemos obtenido muestras de sangre de todos los individuos que hemos manejado. Estamos tratando de hacer un banco genético para poder hacer la genética de poblaciones de estas guacamayas y tratar de ver, bueno, tenemos ahora ya información de México, Guatemala y Belice y bueno, queremos hacer un proyecto un poquito más grande de genética, ¿no? También hablaba con Vic para ver como rutas de tráfico y tratar de contrarrestar el tráfico en caso de que estos individuos sean que caigan en el tráfico ilegal y sean decomisados. Con la genética podrían ellos regresar a su lugar de origen y también saber plantar estrategias de conservación con base en dónde se están sacando más individuos de vida silvestre. Una vez que crecen y están cool, los sacamos a unas perchas exteriores en donde conviven con otros individuos que ya vuelan, que fueron criados en años anteriores, y esto permite, ellos aprenden, son animales sociables como ya dijimos, ¿no? Entonces aprenden de los otros. Y estos loros aprenden el lenguaje de las guacamayas que ya están afuera, se aprenden a comunicar con ellas, porque cuando vuelen serán ellas quienes les enseñen cuáles son las áreas de forrajeo, de dormir y las de migración también, ¿no? Por eso la importancia de los grupos grandes que se forman en noviembre, ya ni me acuerdo qué mes será, noviembre, octubre, noviembre por ahí, septiembre, sí, o sea, y es importante porque cuando se adhieran esos grupos, ellas van a formar parejas, quienes les van a enseñar, pues, cómo moverse en el bosque. ¿Puedes platicarnos un poquito del término cultura? Pero los loros aprenden de, como ya les dije, ¿no? De los otros loros y generan como conocimiento, bueno, no es conocimiento, pero supongo que comportamientos específicos de cada población, ¿no? Entonces, si tú sueltas un individuo, si agarras ahorita una guacamaya es lo que dicen, que sea, tú agarras una guacamaya de aquí y la sueltas probablemente en Belice y nunca ha tenido contacto con las de acá, no hablan igual, o sea, no tienen el mismo idioma probablemente, y no conocen el bosque igual, ¿no? Entonces esa es como la cultura, no sé cómo decirlo, pero le decimos cultura a todo ese aprendizaje que hicieron del ecosistema y que esa población conoce, ¿no? Y eso se transfiere solamente con la socialización y por eso tan importante. ¿Dónde está? Ya ahora para... Es que voy a llegar ahí cuando llegue ahí. No, ¿Okay? Me referíamos para ellos que dieran su opinión respecto A la cultura. Ajá, si es debido usar el término cultura, qué implicaciones tiene. Abrir un poco el debate. ¿Qué argumentos usarían a favor y qué argumentos en contra? Pues quizás que es una palabra
que es antropogeneizada y pues siempre nos separamos de la naturaleza, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos separamos? Porque tenemos la costumbre quizás de creernos superiores a la naturaleza y que nos pertenece. Ok, y si que no somos esa parte narrativa, de entonces basarnos en que somos parte de, nos permitiría usar cultura y es lo correcto, o es una interpretación forzada de explicación? ¿Qué pensarían? No es sencilla, ¿no? Sí, ¿no? O sea, como que tiene las dos partes. Pues no creo que si precisamente el punto es alejarse de un enfoque antropocentrista, usar cultura no debiera ser algo incorrecto, porque pues al fin y al cabo no se refiere a los conocimientos y léxico, no sé, y pues sí, digo, la voz, las palabras y demás no son más que un montón de sonidos organizados que significan ciertas cosas, entonces si las guacamayas tienen algo similar, aunque no son palabras organizadas como las conocemos, y las transfieren de forma oral entre ellas y las ocupan para comunicarse, no veo por qué no podría ser cultura. Al fin y al cabo también somos animales. Y al final no es que estén formando una... Bueno, es que sí está formando una sociedad. Pero al final, bueno, yo creo que la cultura va un poco a la acumulación de hechos históricos y de saberes, y es contextual, y un poco el comportamiento es, o sea, por ejemplo, socialización también es una palabra súper antropogénica, porque estás hablando de una sociedad, pero sí son sociedades, y sí hay un contacto, y sí hay como esta conexión que es muy, pues entre cada individuo, pueden ser amigos, pueden ser pareja, pero aquí es más contextual del ambiente en el que se está viviendo, entonces tal vez cultura se aleja un poco del tipo de patrón que siguen los humanos. ¿Y qué usarías para explicar? ¿Como la cultura? O sea, si cultura es más como de humanos, pero ellos están desarrollando su lenguaje, aprendiendo del entorno, conviviendo, desarrollando conocimiento, porque al final los sitios de forrajeo, los sitios de anidación, todo eso es algo que van a pasar de generación en generación. La misma migración es algo que yo creo, todavía no está comprobado, pero yo creo que es algo que les enseña una pareja, ¿no? O sea, que es como les enseñan a migrar, pero no sé cómo explicarlo, pues. Como un proceso de significación del territorio, ya como más territorial, porque hasta la idea de cultura no hay un consenso de qué es cultura, porque la cultura no es estática y se va construyendo, aunque sí podría ser un poco. Es que no sé, o sea, sí. Es que justo considero que no es necesariamente solo contextual, sino pues también pues son especies que han crecido y se han ido adaptando a través del tiempo, ¿no? Digo, los sonidos no nacieron ayer, sino que pues, son una acumulación histórica de generación tras generación, como lo menciona Rodrigo. Entonces, pues considero que también tienen ese carácter de haberse ido formando y evolucionando a través del tiempo. Entonces, digo, si bien, por ejemplo, no tienen una, como lo que se suele usar, ¿no? De este parámetro de que la historia se puede dejar por escrito, se puede grabar de alguna manera, pero pues al fin y al cabo es algo que se comunica y se transmite de forma oral, ¿no? Pues digo, si las grandes se lo comunican hacia las más jóvenes, es algo que está... Yo quiero meter un poco más de debate aquí, porque si nos vamos a etimologías y cosas así, podemos ver la acepción que hace referencia al cultivo del campo, y después el debate sobre cultura-naturaleza, que es literalmente separar la cultura humana digamos, de la forma en que se relacionan los elementos naturales. Pero más allá de ese debate, a mí lo que me interesa es primero reconocer que hacemos intervenciones, y las intervenciones tienen consecuencias. O sea, las decisiones que tomemos sobre si usar el término cultura o no, socialización o no, van a tener consecuencias en los marcos mentales que generemos en los estudiantes. Entonces, debatir un poco sobre qué efectos positivos podemos esperar de llamarle o no cultura y por qué, y qué efectos negativos de llamarle o no cultura. Entonces, sobre eso tomar responsabilidad, primero hipotética, pero cuando vayamos a las escuelas va a ser real. Cualquiera de las opciones que tomemos va a tener consecuencias. Y esto lo digo porque muchas veces se ve a la ciencia como algo aséptico, prístino y verdadero.
y la realidad es que vamos a tener que tomar muchísimas decisiones basadas con la información disponible, tomando posturas políticas y asumiendo las responsabilidades que eso supone. No hay en la enseñanza una ciencia escéptica, eso no existe, todo tiene que ver con su contexto y sociedad, entonces hay que decidir. Entonces, ¿qué opinan? Yo, perdón que hable tanto. No, está bien, todos saben. Yo creo que parte de la responsabilidad que dices que tenemos las personas en la enseñanza de otras, también es quitar que el ser humano es el punto de comparación para cuando se habla de otras especies. Quitar el nivel o el grado antropocentrista que tenemos para hablar de todo, para los proyectos, para describir. Entonces, más que decir socialización o decir cultura, es darles el lugar que tienen en el mundo como una especie individual y tal vez hablar de antropología también desde su punto de vista, desde que también son grupos que van transformando la manera en que se relacionan con el territorio y de forma individual tienen procesos naturales y dejar de poner al humano en el centro del universo cuando se habla de que hay más. Y eso es una responsabilidad que tenemos con los demás también. Pero es que tan solo hacer un análisis antropológico ya es contradictorio, ¿no? Porque pues antropos es de personas, o sea, lo entiendo bien, pero pues creo que seguiría siendo como esa distinción de querer que, por ejemplo, tuviesen un marco propio, pues sería de cierta forma reforzar la idea del antropocentrismo, porque sería pues como mantenernos, ¿no? De que humanos y otras especies no podríamos compartir un mismo marco para analizar nuestras interacciones. Creo que más bien si estos términos se empiezan a aplicar para otros estudios, para diferentes especies que no sea la humana, justamente eso va disminuyendo su carácter antropocentrista y va permitiendo entender y validando, entender y validar que ese tipo de interacciones y sucesos ocurren pues no solamente en humanos. Digo, claro, la palabra pues tiene una etimología, pues, claramente va a ser de personas, pero pues no sé, no considero que usarlas necesariamente sea antropocentrista. De hecho creo que al contrario, deberían aplicarse un poco más amplias. Claro, entender que no puedes juzgar todo bajo parámetros humanos, pero pues al fin y al cabo somos la especie que lo generó y somos la especie que está interpretando la información, entonces pues creo que al carecer de la posibilidad siquiera de poderlo observar con otros ojos que no son humanos, pues es lo mejor que tenemos. Vale. Yo apoyo la idea de que es una interpretación lo que estamos haciendo, ¿no? Al fin de cuentas somos la especie que está interpretando las conductas de los demás y además hacia quienes queremos comunicarlo, que es la misma especie, ¿no? Entonces utilizar este tipo de palabras con las que nos identificamos posiblemente puede ser positivo, no con la finalidad de convertirnos o antropogenizar todo, sino con la finalidad de encontrar como esa identificación, ¿no? O sea, si lo que queremos es que se entienda el por qué nosotros nos identificamos como una especie más y a esa especie como otra especie más, podemos, no sé, generar como identificación como seres vivos, no como esta distinción entre especies, y saber que las comunidades, siendo comunidades ya sean de aves, de mamíferos, de humanos, tienen un común, ¿no? Y que podemos realizar, pues, no sé, como más sensibilización con este tipo de conceptos como socialización, cultura, personalidad. Creo que son importantes. Voy a seguir jugando al abogado del diablo. Si le ponemos características humanas a las especies, entonces no estamos cargándoles connotaciones que no tienen nada que ver con su naturaleza. ¿Cómo? Si decimos, es que la guacamaya hizo esto y por tanto es mala. La guacamaya no es mala, es su naturaleza, pero al ponerle rasgos relacionados a la especie humana, entonces ya le estoy cargando una connotación moral y la naturaleza no es moral. ¿Qué responden a eso? Pues considerar algo como malo o bueno de por sí ya entre nosotros como sociedad, como humanos, es como complicado, ¿no? Y muy relativo. Entonces, o sea, quizás sí es muy difícil y tenemos que tener mucho cuidado con cómo expresamos, pero, o sea,
si no vamos como a juzgar o a darle como cualidades humanas, sí saber que al menos las cosas que nosotros hacemos no es algo propio de la especie humana, sino es como de las demás especies. En lugar de conferirle cualidades humanas, sino conferirnos cualidades de otras especies a nosotros, saber que no es como que ellos hacen lo mismo que nosotros, sino que tal vez nosotros hacemos lo mismo que ellos porque somos una especie más dentro de todos. La posibilidad. Gladys. Pues, Pix. yo concuerdo con lo que menciona igual, y es que, bueno, creo que regresa un punto, ¿no? A esa parte de que pues, somos el único marco de referencia con el que realmente podemos experimentar y entender bien las sensaciones y demás. Y pues creo que más bien es eso, ¿no? Pues entender que si somos animales, que tenemos ciertas conductas, estas conductas pueden ser equiparables con las de otras especies. Sin embargo, no considero que realmente exista algo tal como la experiencia humana. Digo, es lo único que podemos experimentar, pero pues son conductas que se pueden observar en otras especies, ¿no? Digo, sí, tenemos rasgos culturales y todo lo demás, pero pues al fin y al cabo son cosas que hacemos con nuestros cuerpos, los cuales son elementos naturales, los cuales existen en el mismo mundo que compartimos, entonces no pueden ser algo tal como únicos, ni separarse de que pueden existir cosas similares en otras especies. Creo que bueno y malo ya es un juicio de valor y creo que es algo ya totalmente pues, separado, porque pues ya es algo completamente de la cultura humana. Pero pues no sé, creo que es útil, o sea, puede ser útil asignar o interpretar las cosas bajo parámetros humanos, pero depende de para qué lo quieras. Y del contexto. ¿No? A veces puede ser bien peligroso usar el término cultura, por eso ya no lo uso. Pero sin duda ellas generan, estamos interpretando lo que estamos viendo que están generando, ¿no? Esas interacciones que están haciendo, el aprendizaje que están teniendo, que están desarrollando y que se lo están pasando de generación en generación, es un comportamiento específico de esta población o de ciertas poblaciones que se va perpetuando a través del tiempo, ¿no? El último comentario para ellos, más que nada, es vamos a hacer una investigación de qué es lo que se sabe, la mejor ciencia disponible, literatura disponible sobre esto, y vamos a tomar una decisión, porque es necesario involucrarse en ese proceso, porque al final del día vamos a ir a las escuelas, van a venir a la estación y vamos a usar un término o no, y eso tiene otras consecuencias, y hay que reconocer que ahorita tenemos una opinión más o menos informada, poco informada, muy informada, dependiendo, pero al final del día se toma una decisión y hay que hacernos cargo de la misma, ¿no? También vamos a hablar sobre un manual de convivencia que igual ahorita Rodrigo nos puede platicar un poquito, donde hay muchas decisiones que vamos a tomar lo mejor informados posible, pero no vamos a poseer la verdad nunca. Vamos a poder hacer aproximaciones informadas y aprender a entender qué cosas tenemos fundamentos y qué cosas la realidad es que nos falta mucha información. Entonces, véanlo esto como una forma de involucrarse en la toma de decisiones porque son parte de la misma. Mientras llegamos a ese punto y la discusión se pone más álgida, usamos comportamiento, ¿no? Para no, ya que tengamos todo esto que dice José con un contexto más amplio, más opiniones, más información, yo no le voy a llamar cultura otra vez, a no salir regañado. Pero bueno, sí tiene estas interacciones, ¿no? Y es importante, creo yo, tratar de interpretarlas para entender a la población. Bueno, voy a seguir. Entonces, estas cotorrean, socializan y eventualmente después de que cumplen los 100 días se integran, ¿no? Y buscan la independencia. Como les decía, ellas están con sus papás hasta cuando tienen un año y medio, pero pues yo no voy a estar un año ahí persiguiéndolas con una cuchara para que coman. Entonces necesito que aprendan lo más rápido posible de la población dónde forrajear y qué comer. Y eso me lleva a hablar de los comederos. Anteriormente teníamos un comedero aquí abajo, que era donde era un lugar de socialización. Estos lugares donde ellas se congregan no son, más bien tratamos de imitarlo como lo que pasa más o menos en las colpas. ¿Conocen las colpas? ¿No? De sodio, ¿no? O sea, en Sudamérica
hay plantas con toxinas y además les hace falta consumir sodio a muchos animales, y entonces a las orillas de los ríos hay como paredes gigantes de lodo en donde muchos animales bajan a comer, ¿no? En la Amazonía hay grandes colpas de pericos y de guacamayas en donde ellas bajan a cotorrear, y son estos sitios en donde se generan estos vínculos, ¿no? Fraternales, amorosos, en fin. Entonces este sitio funciona como eso, o sea, los individuos que estoy liberando pues no saben ni de dónde están parados, o sea, no hay un guacamayo papá que le dice sígueme hijo, es por acá, y cuando te encuentres otra guacamaya tienes que comportarte de tal manera. Entonces son ellas quienes transmiten ese comportamiento y se van generando esos vínculos. Entonces es importante tener también estos sitios no solo para dar alimentación suplementaria, sino para que también puedan interactuar los nuevos individuos con los viejos, ¿no? Como les decía, este comedero antes estaba abajo, pero en este aprendizaje que hemos tenido, y el manejo siempre es se va modificando, ¿no? Entonces vimos que había como mucha interacción, estaban ahí, todo el mundo pasaba y les tomaba una foto, se acercaba, Peña Nieto ahí al lado, en fin. Había como mucho acercamiento con ellos, entonces decidimos mover el comedero a la torre, en donde están como más lejos y hay menos interacción por parte de ustedes, de nosotros, de todo el mundo. Entonces ellas llegan, agarran un poco de comida y se van, y no tienen, no es su comida principal, ¿no? Seguimos estos individuos y ellos forrajean en vida silvestre. Con toda esta experiencia que fuimos desarrollando y los protocolos que fuimos ejecutando, decidimos buscar otros sitios donde hubiera registros de guacamaya roja, y es así como llegamos a la zona del Alto Usumacinta, que esto ya está en el río Usumacinta, y en el área de Yaxchilán, junto con un grupo de la comunidad Chol, creamos el Centro de Conservación para la Recuperación de la Guacamaya Roja, que pretende más bien ser un sitio de enseñanza para la comunidad y para los turistas. No sé si alguien algún día ha estado en Yaxchilán. ¿No? Yaxchilán. Aún no. Sofía. Vayan. Bueno, es un sitio arqueológico en el cual está dentro de... No tengo mapa. Es un sitio arqueológico que está dentro del Monumento Natural Yaxchilán, otra de las reservas. Y nosotros, junto con la organización Willum, creamos este lugar, y la idea es que los turistas que iban a Yaxchilán, que son un montón, muchos, pudieran pasar al Centro de Conservación de la Guacamaya Roja y hubiera alguien que les explicara parte de esto que les estoy diciendo y de cómo ellos están ejecutando esfuerzos para recuperar a esa especie que ya está extirpada de esa región, ¿no? Y fue extirpada por el tráfico, eso sin duda. Estas son las instalaciones, ¿no? Del lugar, un sitio especializado en guacamayas, y la idea era que este lugar pudiera recibir en una jaula de vuelo enorme unos 30 individuos que vinieran del parque Xcaret, y esos individuos pudieran ser liberados para hacer una reintroducción a largo plazo, ¿no? Y poder después generar otro núcleo poblacional en esta región que ayudara eventualmente a tener una distribución más o menos homogénea de la especie a lo largo del río Lacantune y Usumacinta. Pero bueno, pues por problemas sociales, en el año 2021, 2020, expulsan a la CONAMP de la región, y pues todos los trabajos se vuelven sumamente delicados. Nosotros ya no podemos ir, entonces pues eso está parado hasta que las condiciones sociales permitan volver y seguir asesorando al lugar, ¿no? Lamentablemente, mientras eso pasa, pues las instalaciones pues se maltratan, ¿sí? Y también los permisos y todo lo demás pues se cae, ¿no? Entonces son procesos muy largos que nos llevaron mucho tiempo, capacitar a la gente, construir el lugar, tener todas las capacidades listas, y de repente pasa algo y pues todo se va para atrás, ¿no? Entonces, no sé qué vaya a pasar. Y bueno, todo este programa, como les he dicho, pues se ha formado a través de recabar experiencias de un montón de gente y colaboraciones con un montón de instituciones. Entonces colaboramos bien con estas 3 organizaciones gubernamentales, que son Profepa para la detección de ilícitos, con CONAMP, pues estamos dentro del área natural protegida, y además CONAMP tiene toda esta parte de especies prioritarias, con quien trabajamos muy de la mano, con la CONAVIO, con quienes empezamos a desarrollar todos nuestros protocolos de monitoreo y toda la ciencia ciudadana que
puede estar alrededor de ello. En el año 2014 creamos la Alianza para la Conservación de la Guacamaya Roja en la Selva Maya. Si tiene un nombre mejor, lo agradecería. Exacto, y esa es una alianza que hicimos con Wildlife Conservation Society en Guatemala y Friends for Conservation and Development en Belice. Y era lo que les decía hace rato, ¿no? No tiene sentido que yo aquí esté haciendo cosas y en Guatemala y en Belice no hace nada. Entonces la alianza trata como de conjuntar todas las estrategias que estamos haciendo, homogeneizarlas un poco y sumar esfuerzos cada quien desde su país. Nosotros en México pues tratamos de conjuntar lo que hace Reforma, lo que hace pues, Palenque, ojalá, pero no. Igual Guatemala, ¿no? Junta los esfuerzos, como que cada uno representa un país. Tenemos asesoramiento científico del Demaco Society en Perú, bueno, que empezó en Perú, que son todos los que desarrollaron toda la parte biológica para Aramacao en América, ¿no? Trabajamos con amigos de las aves, con los aviarios Hill Country, con el Parrot Researchers Group, ¿no? Para generar todo lo que estamos haciendo. Trabajamos con diversas universidades y estudiantes de la Facultad de Ciencias, de Veterinaria. Trabajamos con la Estación Biológica de la Doñana en Sevilla para ver todos los temas de tráfico, con la Universidad Charles Darwin para ver el tema de genética, con Texas A&M del Chubut Center para todo lo que estamos haciendo de las alimentaciones. Ahora estamos colaborando con el Cornell Lab for Ornithology para hacer todos estos videos de difusión y que pueda llegar como a un público más especializado, con el Max Planck Institute para hacer todo esto de los collares satelitales, ¿no? Y bueno, obviamente con Grupo Xcaret, quienes nos iban a dar las guacamayas, y bueno, recibimos financiamiento del US Fish and Wildlife Service, y con colaboraciones locales estamos trabajando con el Ejido Reforma Agraria, ¿no? Ahí está Yanis, ven cómo si era viejita. Ahí está Wikelski, que es el del Max Planck. Y bueno, este trabajo que hemos hecho con la alianza ha sido muy importante. Estamos casi a punto de sacar que es la distribución actual de Aramacao cyanoptera en la selva maya, y este es el mapa de distribución actual de cómo está Aramacao, ¿no? Entonces si ven los puntos rojos es donde más hay, y es lo que les decía que es aquí, y después Laguna del Tigre y luego Chiquibul, ¿no? Estamos seguros de que hay migración de aquí para acá, pero todavía no hemos podido comprobar que hay todavía migración y conectividad entre México y Guatemala, ¿no? Encontramos algunos individuos por aquí que nos podrían estar diciendo que sí, pero no sabemos si esos son mexicanos, beliceños, guatemaltecos o que se hacían allá a la mitad de la nada. Y no lo hemos podido descifrar porque las guacamayas se arrancan todos los collares satelitales, entonces duran tan poquito tiempo que no es suficiente para tener datos de esto. El vuelo más largo que tuvimos fue de Laguna del Tigre a un sitio que está en la reserva de la biosfera Lacantún, de 120 kilómetros en un día, ¿no? Son vuelos muy muy largos que ya se avientan terminando la temporada de nidación. Bueno, hemos hecho análisis de percepción social en la población, y gracias a ello hemos tratado de hacer esto que están haciendo ustedes, ¿no? De cómo enfocar los esfuerzos de educación ambiental y de sensibilización para llegar y llenar los vacíos que a lo mejor están quedando. Y bueno, pues hacemos letreros, los dibujos, las actividades que ustedes están desarrollando. Y tenemos nuestro programa de Guacaguardianes, éxito, el que busca generar empatía en los niños y que sean los niños quienes protejan a la especie desde edades tempranas para que cuando sean grandes puedan pues sí, seguirlas protegiendo y no recurrir al tráfico, ¿no? Y que sean ellos los demandantes. Entonces hemos hecho una invitación generalizada a los niños. Chapul es el piloto, entonces invité a todos los niños, ¿no? a venir a una plática de guacamayas, a invitarlos como guacaguardianes, y les di unas libretas, ¿no? Para que registraran guacamayas en el pueblo, pensando un poco que las guacamayas que estamos liberando aquí en la estación pues, no se van a quedar aquí, entonces están volando en el pueblo, y también quería saber qué estaban haciendo esas guacamayas, y porque sabía que los niños de repente ¿no? Entonces se hace la invitación a que los niños participen activamente en el monitoreo en su comunidad, en sus sitios,
y pues poco a poco algunos se fueron interesando, otros dejaron la actividad y entonces en una segunda etapa pues ya como que pasaron de nivel y ya les di una libreta más bonita, y los que se quedaron pasaron de nivel, les di una playera, y luego pasaron de nivel y les di una gorra, y luego pasaron de nivel y les di una mochila, y luego pasaron de nivel y les di unos binoculares, y luego pasaron de nivel y les di unas placas, ¿no? Que dicen acá guardianes como de sheriff. Y estas actividades no solo son de monitoreo, sino que ellos también van desarrollando cierta como apropiación de la especie, ¿no? Hay que acordarse que la gente que llegó aquí al Marqués de Comillas no es de aquí, entonces no hay necesariamente un vínculo muy fuerte con la especie. Y bueno, pues, pero sin embargo ya poco a poco hay como varios indicios de cómo la gente ya empieza a apropiarse de ello, ¿no? Las escuelas ya de repente tienen como sus guacamayas, sus jaguares, los niños ya se disfrazan de guacamayas para sus festivales, entonces ya empieza a haber esa como identidad con la especie. Entonces lo que estamos tratando de buscar es generar como lo que nos gustaría sería generar como orgullo de que la gente diga, tengo a la guacamaya roja en mi aquí, ¿sabes? O sea, es el único lugar en México donde yo la tengo, la voy a cuidar. Y eso ha funcionado en otros sitios del mundo con otras especies de citácidos, ¿no? Nos hemos involucrado también en la asesoría y en la encuentro la palabra, promoción de reglas específicas para la protección de la guacamaya en los reglamentos ejidales, ¿no? Porque los reglamentos tienen no caces y no saques loros, pero no hay como nada específico de qué te pasaría si lo haces o por qué no debes de hacerlo, en fin. Estamos tratando de promover que esos temas se discutan en las asambleas para que desde ellos salga para que de ellos salgan esas reglas que podrían funcionar para la protección de la especie, ¿no? Esos reglamentos se hicieron cuando se crearon los ejidos y nunca nadie se sentó a preguntarse si sabían o no. Entonces estamos promoviendo que ellos lo discutan y decidan si deben de incluir este tipo de reglas o no, ¿no? Si deciden que no, pues no se incluyen y ya, pero yo creo que la protección de la especie funciona mucho más desde aquí abajo a que si esperamos a que venga mañana Profepa o Andrés Manuel López Obrador a hacer algo al respecto, ¿no? O el tribunal o lo que sea. En fin, entonces es como un resumencito de todo el programa y en conclusión, pues el programa es una base conceptual y metodológica que desarrolla esta estrategia para la especie en la lacandona, y esto ha arrojado resultados que es indispensable mantener este tipo de programas para mantener la población de la selva maya. No cabe duda que si no hiciéramos el manejo, protección, educación y demás, la población de guacamaya roja seguro ya se hubiera ido al traste, ¿no? Y bueno, la ausencia de los gobiernos en este lugar ha dejado en manos de las organizaciones y de la población local el cuidado de esta y otras especies, porque pues, aquí no hay ley, no hay absolutamente nada de ley. Y es importante ver que la guacamaya no se ha mantenido porque Rodrigo y el equipo de guacamayas haya rescatado pichones, sino por cómo se han ido articulando todo lo que hacemos, ¿no? Desde el PCA para mantener el hábitat, desde el desarrollo de capacidades para que la gente deje de consumir pericos, hasta la educación ambiental, incluyendo a los niños en todo este engranaje, ¿no? Entonces la suma de todas esas estrategias es lo que nos da un resultado positivo, al menos con la guacamaya. O no tan positivo. Bueno, del impacto que hemos logrado tener, hemos integrado 245 pichones a la población silvestre. Calculo yo que en esta zona del río Lacantún debe quedar como unas 1400 más o menos. Entonces representa un número importante, 245 individuos integrados. 92 de esos pichones fueron a través del programa de manejo y rescate, con lo que ya les decía, el 93% de supervivencia, y 124 pichones a través de la vigilancia de sus nidos, ¿no? Y bueno, 500 personas ahí participando activamente. ¿Qué nos gustaría hacer? Pues consolidar otros núcleos poblacionales a lo largo del río, analizar la supervivencia de los individuos que hemos liberado a través del tiempo, a ver cuáles de esos cuáles de esos individuos siguen con vida, tener el monitoreo a largo plazo para poder entender mejor la población, fortalecer a las brigadas de vigilancia para tener como otro frente ahí que pueda proteger, lograr la ejecución del programa que tienen Reforma Agraria para tener ese otro núcleo,
mandar por fin los análisis genéticos y que nos tengamos esa herramienta, lograr la reintroducción en Yaxchilán y bueno, que la gente valore a la guacamaya para poder protegerla, fortalecer nuestras relaciones con todos nuestros amiguitos y bueno, fortalecer todo lo de educación ambiental con todo lo que está haciendo el equipo, ustedes, ¿no? Nosotros. Todos. De construir.